Teníamos también la oportunidad de trabajar estos conceptos con ustedes antes, de darle la ley de impresión en algún pre-IFEX, pero para recordar, aquí tenemos los conceptos y diferencias entre combinar y permutar. Cuando hablamos de combinar, vamos a hablar de mezclar. Es decir, que es lo mismo que un ejercicio o en un problema yo tenga primero el inciso A que el inciso B. O sea, aquí en la combinación el orden no va a importar absolutamente nada. Voy a poner acá. Importa el orden. Y en la parte en las permutaciones sí importa el orden, señor. Exacto. En las permutaciones sí importa el orden. Es más, las partes, las permutaciones sí tienen relación con el orden. Muchísimo. Las combinaciones se definen como el número de grupos. Siempre que usted vea un ejercicio, un problema o una situación que se enfoque en grupos que se puedan formar, pues lo vamos a asociar a una combinación. ¿Sí? Entonces, siempre los grupos se van a tomar con n elementos de tal manera que se formen grupos de R en R. Poniéndolo en una forma más ejemplificada, por ejemplo, si yo tengo 10 elementos, yo puedo tomar grupos de A2, ¿listo? O puedo tomar grupos de 5, o por ejemplo en el grupo de ustedes, que son, creo que son 32 estudiantes, 31 estudiantes, yo puedo tomar los grupos de A6, de A5, de la manera en que yo quiero organizar. Señor, es decir que son dependientes del estado original cuando la situación cambia. ¿Sí me entiende? Exacto, van a depender mucho del número total. ¿Listo? Si por ejemplo la n es pequeña, van a depender mucho de ese valor, de esta de aquí. Ahí, puse fue la línea. O como dices tú, del total de elementos que hay. Si el total de elementos es pequeño, obviamente el número de grupos que voy a formar van a ser más pequeños. También se va a poder realizar los ejercicios a través de esta representación o esta forma, donde me dice la combinación de n elementos tomados de R en R va a ser igual a n factorial sobre r factorial por n menos n factorial. Y nos aparecen como palabras clave grupos o asociaciones. Si en un ejercicio o un problema tú ves grupos y asociaciones que te preguntan cuántos grupos puedes formar, cuántas asociaciones puedes formar, enseguida debes relacionarlo con las combinaciones. En la parte de permutar, como bien lo decía ahorita Adriana, el orden sí importa. Un ejemplo en que podemos ver una permutación es, por ejemplo, en un podio. No es lo mismo ganarse la medalla olímpica de oro que la de plata. O cuando nos ganamos, no sé, una rifa o algo así. No es lo mismo que anotar el número que no anotarlo. O que tengas el mismo número, pero al revés. Puede que tengas todos los números ganadores, pero si no los tienes en el orden que es, pues no vas a ganar. Entonces, en la parte de permutación, el orden sí importa. Aquí les puse un pequeño ejemplo. Es diferente incluso en el plano cartesiano. A, B que B, A. Porque representan coordenadas diferentes. Tomando relación en lo que mencionaban ahorita. Las permutaciones son en sí ordenaciones. Entonces, también se van a tomar de R en N. Va a tener una representación bastante parecida a la de combinación. ¿Qué las diferencia? El denominador, la letra R y la P. será el paréntesis. Muy bien. Y el signo La de letra interrogación. R. Aquí vemos que en combinación hay unos paréntesis. Y obviamente la letra, acá está la C y acá está la P.
Obviamente esa P y esa C me indica si estoy en una combinación o en una permutación. Y también lo vamos a asociar con unas palabras claves. En este caso, nunca podemos ordenar más elementos de los que tenemos. Por eso n siempre va a ser mayor o igual que e. O sea, si yo tengo 10 elementos, yo no puedo ordenar 12 elementos. Yo puedo ordenar 9 elementos, máximo hasta 10. ¿Está clara esa parte? Tengamos en cuenta que existen varias palabras claves en permutación. En este caso va a ser ordenar, colocar, ubicar. Cuando te dicen, ¿cómo puedo ubicar? ¿Cómo puedo? Más una trenza. Dime. Una trenza. Aine, acá te estamos escuchando. Ok. En esas dos fórmulas que vemos en estas dos fórmulas, ¿qué tienen de parecido o que ven ustedes que no conozcan? En esta de acá de combinación y de permutación. El signo de exclamación. El signo de exclamación, ¿cierto? Apenas vemos el signo de exclamación, ¿eso qué es? Si nunca hemos trabajado esa parte de exclamación. Son los imaginarios, ¿no? Sí, son los números imaginarios. Recordemos que acá, como estamos trabajando en la parte de estadística, no lo vamos a asociar a ese concepto, sino que lo vamos a asociar a la parte del factorial. El factorial es precisamente ese símbolo que ustedes ven al lado del numerito, que me va a indicar multiplicaciones sucesivas. Lo podemos definir como que el factorial se representa con un signo de exclamación al final, al lado del número. Y esta exclamación indica que hay que multiplicar todos los números positivos que hay entre este número y el 1. Para darles un ejemplo, si yo tengo factorial de 5, yo comienzo en el número 5, ¿cierto? Y a partir de ahí voy bajando en multiplicación. ¿Cómo me quedaría? 5 por 4. Ajá. Por 3, por 2, por 1. Entonces me quedaría 5 por 4, por 3, por 2, por 1. ¿Sí? Vamos a limpiar un poquito la pantalla. Entonces me quedaría así. ¿Sí? Obviamente, este producto al resolverlo, ¿cuánto me daría? $20, 60, 100, 120. Muy bien, 120. Entonces, lo mismo va a pasar con cualquier otro número. Por ejemplo, si tenemos el factorial de 3, ¿cuál sería el factorial de 3? 6. 6. Muy bien, Daniel. De igual forma, como me están preguntando el factorial de 3, lo que hago es tomarlo a partir del número 3. Vamos a tratar de escribirles acá. Tengo el factorial de 3, entonces simplemente 3 por 2 por 1. Y obviamente eso me va a dar 6. Y así puedo seguir. Si tengo el factorial de 2. 2. ¿Sí? Ahora, tengamos en cuenta que si nos llega a pasar de que en un número tenemos el factorial de 0, este lo vamos a trabajar igual a 1. ¿Sí? Porque si no, se nos indeterminaría la ecuación. Entonces, esto es como una propiedad dada. El factorial del 0 es 1. De resto, si hacemos las multiplicaciones sucesivas. ¿Preguntas hasta ahí? Señor, ¿y eso va relacionado con lo de combinaciones y permutaciones o es algo aparte? Muy buena pregunta. Va muy relacionado. Recuerda que ustedes ahorita me dijeron cuando teníamos las dos fórmulas que lo que se les hacía raro en ambas fórmulas era ese signo de exclamación que tenían los números. Entonces estamos aquí como desglosando ese signo de exclamación, ¿qué significa?
para poder posteriormente resolver ejercicios de combinaciones y permutación. Para limpiar esos dibujitos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta? Listo. Vamos con el primer ejemplo. Dice, un vendedor debe visitar 3 ciudades en un área geográfica de 8 ciudades. Y la primera pregunta nos dice, ¿cuántas ordenaciones se pueden hacer? Y la segunda, ¿cuántos grupos de 3 ciudades puede formar? La primera pregunta, ¿a qué se refiere? ¿A una permutación o a una combinación? ¿Combinación? ¿Por qué? Esta primera pregunta. Yo digo que es permutación. Sí, ya acabo de leer. Yo también pienso Permutación, sí. Yo digo permutación. que es combinación. A ver, Elina, ¿por qué crees que la primera pregunta es combinación? Señor, porque dice visitar 3 ciudades en un área de 8. Por ejemplo, si las ciudades son en La Guajira, yo puedo visitar primero Villanueva, Brumita y luego Riohacha. O puedo visitarlas después, o puedo visitarlas al revés. De todos modos, voy a visitar 3 ciudades en un área de 8. Pero, Ahí tú te estás ordenando, tú no estás Y el orden combinando. sí importa, porque no es lo mismo ir primero a Urumita, después a, no sé, a Cotoprí y después a Monguí, que ir primero a Monguí, después a Cotoprí y después a Urumita. No es lo mismo. Y ahí está la palabra clave, ordenación. muy bien, ahí está la palabra clave de ordenación. Entonces, cuando nos hablen de ordenaciones, enseguida debemos asociarlo a qué palabra. A ¿A qué permutación. operación? A permutación. Y en el caso número 2 de la segunda pregunta. Es una combinación. Esa sí es una combinación. sí. O sea, eso fue lo que yo vi, lo de cuántos grupos se pueden formar. Ah, ok. Tú nos estabas hablando acerca de la justificación de la segunda. Ajá, yo no había visto la primera pregunta, la verdad. Ah, ok. Esta sería combinación. La próxima vez aclaro, les pongo orden. Inciso A, inciso B, para que no cometamos eso. ¿Listo? Entonces vamos a resolver la primera pregunta. Como nos dicen cuántas ordenaciones se pueden formar, ya sabemos que es una permutación. Aquí me equivoqué yo. ¿Listo? Vamos a tratar de pausar, como ustedes lo dijeron ahorita. Entonces lo que hago es, primer paso obviamente es reemplazar. ¿Quién sería N? N sería 8. 8, Muy bien. ¿Y R? 3. 3. 3. Entonces, donde va N, coloco el número 8. Y donde va R, simplemente coloco el número 3. Ahora, cuando me aparezca aquí, miren que en la parte de abajo aparece como una operación. Primero, se sigue cumpliendo. Resuelvo el paréntesis, ¿no? Muy bien, Dariana. Una pregunta. Dime, Camilo, ¿Los signos qué significan? ¿cuáles signos? Porque el que está al lado del 8 y al lado del paréntesis. ¿Quién me ayuda a responderle esa pregunta, Camilo? Son los Son factoriales. Factorial. Adrián, ok. indican que son multiplicaciones sucesivas. muy Ya, bien. ya, ok. Multiplicaciones sucesivas. Fue lo que vimos ahorita como abreboca. Se pueden multiplicar con números positivos que hay entre el número y el 1. Muy bien. Vamos como en bajada. A partir del número voy colocando los que van antes de él hasta llegar al valor de 1. ¿Listo? Ahora, ahí ya tenemos esa parte, que ahí se me repitió el paso. Si nosotros resolvemos esa operación, ¿cuánto nos daría? 8 5. menos 3, 5, ¿cierto? Si aquí colocamos 8 menos 3, 5, obviamente arriba debo resolver el factorial y abajo también. Generalmente en este tipo de ejercicios siempre se te va a cancelar algo. Miren acá, como dice factorial de 8, a partir del número 8 coloco las multiplicaciones
sucesivas que van hacia abajo del número. Voy del número 8 hacia abajo, hasta llegar al número 1. Lo mismo pasa aquí. Voy del número 5 hacia abajo. ¿Sí? Ahora, antes de realizar las multiplicaciones, fíjate en si puedes cancelar algo. ¿Qué podemos cancelar? El 1, El 1, el 2. Los números del 5 al 1. Sí, literal. literal. Hasta el 1. Los números del 5 al 1. Entonces, al cancelar los números del 5 al 1, me estoy ahorrando un montón de multiplicaciones. ¿Sí? Entonces, simplemente nos quedaría 8 por 7. 8 por 7 y el resultado por 6. ¿Cuánto nos daría eso? 336. 336. Muy bien, Dariana. 336. Entonces, la persona que va a viajar, el vendedor, puede realizar 336 ordenaciones. Señor, eso no se parece a ¿cómo es que se llama? Al tema que vimos al principio de Lo de periodo. probabilidad. Probabilidad, Sí, se exacto. parece a probabilidad. Me parece a probabilidad, ¿cierto? Pero en este caso es como si sacáramos las posibilidades. No expresas en porcentaje. Miren que probabilidad se relaciona mucho con el porcentaje y con las gráficas. En la parte estadística, que es de combinación y permutación, lo asociamos mucho a las posibilidades solamente. También probabilidad asociamos posibilidades, casos posibles y casos favorables. Pero sí tiene relación porque hace parte de la estadística. Vamos a borrar aquí esas anotaciones que hicimos. Entonces, en el caso de el segundo punto que ustedes me habían dicho que es una combinación, dice cuántos grupos de 3 ciudades se pueden formar. Nuevamente hacemos lo mismo. Escribo la parte de combinación. Intenten ustedes hacer ese que está acá. ¿Y a mí? Bueno, n siempre va a ser mayor o igual que r. Entonces, como vemos que está el número 3 y está el número 8, por inercia uno dice, no, n debe ser 8 porque es mayor que 3. Muy bien. Otra forma de verlo también, Yamil. N representa el número total. Cuando te hablen de un total. Mira que ahí te dicen en un área geográfica de 8 ciudades. El total de ciudades en esa área es 8. Y el número R hace referencia al grupo que tú vas a tomar. ¿Grupos de a cuántas ciudades va a ser el vendedor? De a 3 ciudades. Aunque la forma en que dice Lina es muy fácil. El número más grande obviamente va a ser el primero y el número más pequeño va a ser R. Una forma rápida y sencilla de ver. Después de yo haber resuelto el paréntesis, me queda 5, ¿verdad? Entonces, pues tengo que resolver primero la parte de abajo para después resolver todo. Y no sé si tengo que multiplicar el 3 con el 5 o hacer ¿cómo es que se llama? La multiplicación sucesiva para poder resolverlo. En ese caso, esa es una excelente pregunta. Lo que vamos a hacer, si no estoy mal, ustedes lo llevan más o menos hasta aquí, ¿cierto? Que es donde reemplazo 8 menos 3, 5 factorial. Voy a resolver el 3 factorial por aparte y el 5 factorial por aparte. Okay. Porque como no está entre paréntesis ese 3 de afuera, no puedo hacer la multiplicación. Entonces lo que tratamos de ahí es resolverlo por aparte. ¿Cierto? Ajá. Llevamos el proceso hasta ahí. Tú me dices que el 5 ya lo eliminaste de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. ¿Listo? Porque eso O son sea, ya iguales se a- divide. No, digo, se realiza la operación y después se divide. Pero no es más fácil. Tú me dijiste ahorita que 3 por 2 era 6, ¿cierto? Ajá. No es más fácil eliminar este 6 que tengo aquí abajo con este que tengo aquí arriba. No Vamos había con otro. visto eso.
Por eso les digo, traten de hacer toda la simplificación que usted pueda. Y a partir de ahí, mira que una operación súper grande, que te iba a dar números grandes, se convirtió en algo sencillo. En este caso, ¿cuánto nos daría la operación? 56. Entonces se formarían 56. Ujú. Grupos. ¿Listo? Es que acá yo les aclaro un poquito mejor o les doy un paso más en esta parte de acá abajo para que también lo eliminen. Entonces puedes hacer toda la eliminación en un solo paso o puedes dividirla en dos. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, ya son las 54. Ya me pasé.